El aire en la cocina se cortó con un sonido que no provenía de mi garganta, sino del cristal de la copa de vino que acababa de aplastarse en mi mano. No sentí el dolor. Solo vi el color carmesí mezclarse con el blanco inmaculado del mármol, un augurio visual de la sangre que se me helaba en las venas. Era miércoles, 10:45 de la noche. La cena se había enfriado hace horas. Elena, mi prometida, mi sol, mi universo durante 5 años, acababa de entrar por la puerta. No con la sonrisa cansada de una jornada larga, sino con el rostro blanquecino, y la mirada de alguien que acababa de ver un fantasma. Y ese fantasma era nuestra vida. Nuestra historia no era la de un romance turbulento, éramos la pareja que todos envidiaban, la que lo había logrado, la estabilidad, el respeto, la risa fácil. Llevábamos 5 años construyendo un santuario en un pequeño apartamento en el centro, y hacía apenas 3 meses habíamos elegido el anillo. Un solitario clásico, atemporal, el símbolo de una certeza absoluta. Pero las certezas se habían disuelto en las últimas 6 semanas como azúcar en un café olvidado. Todo había empezado con el teléfono. Antes, era un objeto inofensivo que descansaba boca arriba, compartiendo notificaciones y memes. De pronto empezó a vivir boca abajo. Luego vinieron las contraseñas nuevas, y finalmente, las reuniones de trabajo urgentes que terminaban a la medianoche. Yo, Daniel el ingeniero estructurado y confiado, me convertí en un detective amateur, atormentado por la sombra de una duda que se sentía más real que la misma Elena. Una noche mientras ella estaba en la ducha, una notificación iluminó la pantalla. Solo duró un segundo pero fue suficiente. No era un mensaje de un cliente o de una colega, era de un contacto sin nombre, solo una inicial, M, y un emoji de fuego. El texto era simple, pero devastador. No puedo esperar a que esto se repita, M. Sentí un vacío físico en el estómago, como si me hubieran arrojado desde un precipicio. No revisé el teléfono. No necesitaba más pruebas, ya había visto la verdad. Revisar los detalles era solo una forma de masoquismo que no me daría más que el dolor que ya sentía. Esa semana, planifiqué la confrontación. No sería un ataque de celos histérico, sino una ejecución metódica de la verdad. La trampa fue patética en su simplicidad, un mensaje de texto de mi propio número a un colega, diciendo que me iría de viaje de trabajo el fin de semana, dejando mi bolso empacado a medio abrir. Ella cayó, me besó con una pasión que me pareció falsa, me deseó un buen viaje, y me vio partir a primera hora del viernes. Yo, en cambio, fui a un hotel de la zona y esperé. El sábado por la noche regresé al apartamento, la llave giró en el cerrojo sin hacer ruido. La luz del salón estaba apagada, pero la del pasillo se filtraba, revelando una escena que aún me revuelve el alma. El jarrón de flores que le había regalado, volcado. Las flores, desparramadas, se veían marchitas. En la mesa de centro, había 2 copas de vino vacías. Una era la mía. La otra, no. No había una botella, solo las copas y un olor a perfume desconocido que no era el de Elena, ni tampoco mi colonia. Me senté en el sofá, esperé, y dejé que la rabia se convirtiera en una calma helada. Cuando Elena entró, la encontré justo como la describí. Pálida, con la conciencia reflejada en cada músculo de su cara. Su bolso cayó al suelo. Sus ojos se fijaron en mí, sentado en la penumbra. Daniel. Yo pensé que... Su voz era un susurro roto. Lo sé, Elena. Pensaste que no volvería hasta el lunes. Mi voz era monótona, despojada de toda emoción. Caminé hacia la cocina y recogí los fragmentos del cristal. Mi mano sangraba libremente, pero no me importaba. Puse los restos de nuestra vida simbólicamente en el cubo de la basura. Me giré hacia ella. Dímelo. Solo quiero que lo digas en voz alta. ¿Estuviste con él? Elena no pudo. Solo se derrumbó sobre la alfombra, los hombros temblando convulsivamente, y entre un hilo de voz que rasgó el silencio como un cuchillo, articuló la palabra que destrozó mi mundo en 1.000.000 de fragmentos imposibles de recoger. Sí. El sí de Elena no fue una admisión de culpa, fue un portazo. Un sonido final que resonó en el silencio de nuestro santuario profanado. Yo no me moví. Me quedé allí,
de pie entre la cocina y el salón, el aroma dulce y desconocido de la infidelidad aún flotando en el aire. La sangre de mi mano goteaba sobre el parqué, creando pequeños círculos oscuros, y me di cuenta de que mi dolor era tan grande que había desconectado mi sistema nervioso. «Levántate». Mi voz era un crujido seco. Ya no estaba enfadado, solo frío, analítico, como un forense examinando un cadáver, el cadáver de nuestra relación. Elena se incorporó lentamente, sus ojos, enrojecidos, evitaron los míos, fijos en la herida abierta de mi palma. «¿Quién es M?», pregunté, y la inicial se sintió tan pesada como un monolito. Ella tragó, y la verdad se derramó como un veneno lento. Era Marco, un colega que acababa de llegar a su departamento, un tipo opuesto a mí, impulsivo, ruidoso, creativo. Alguien que no planeaba el futuro ni medía las palabras. Me describió, sin querer, todo lo que yo no era. La aventura había sido fugaz, 6 semanas que coincidían exactamente con la época en que nuestros te quiero empezaron a sonar como frases hechas, ensayadas. Fue una sola vez, 2 en realidad. La primera, hace 3 semanas, la otra, anoche, dijo, su voz temblando ahora con un miedo genuino a las consecuencias. Escuchar el número, el detalle de la noche anterior en nuestro sofá, con mi trampa patética aún fresca, me golpeó más fuerte que la confesión inicial. Era la humillación añadida, la burla involuntaria de mi intento de control. ¿Por qué, Elena? No lo pregunté como una súplica de amante, sino como una demanda de un juez. Buscaba una razón lógica que pudiera catalogar. Aburrimiento, resentimiento, un fallo mío que la justificara. Esperaba la respuesta cliché. Me sentía sola, cambiaste o ya no me prestabas atención. Algo que yo pudiera culpar y quizás arreglar. Ella se quedó en silencio un momento largo, mirándome, no con arrepentimiento, sino con una extraña y dolorosa intensidad. Limpió una lágrima de su mejilla y se irguió por completo. Fue entonces, en el punto de inflexión donde se acabó la vergüenza y comenzó la autodefensa, cuando soltó la frase que nunca, jamás, podré olvidar. Elena tomó una respiración profunda, y con una calma aterradora, me dijo: «Te engañé porque quería que nuestra historia tuviera un nudo. Siempre fuimos demasiado perfectos, Daniel, y la perfección es lo primero que se rompe». El impacto de esa declaración fue sísmico. No me había traicionado por lo que Marco le ofrecía, sino por lo que yo le daba. La seguridad sofocante, la predictibilidad absoluta, la falta de drama. Yo era la certeza, el hombre que jamás daría un paso en falso, y ella se había sentido tan segura, tan atrapada en la idílica y pulcra imagen de la pareja perfecta, que tuvo que introducir el caos para verificar si existíamos de verdad. Su infidelidad no fue un intento de huir hacia alguien, sino de explotar una bomba en el centro de nuestra burbuja de cristal, solo para ver si yo era lo suficientemente real como para sobrevivir a los fragmentos. ¿Estás diciendo, logré articular la garganta más apretada que nunca, que me utilizaste para un experimento emocional? ¿Que necesitabas jodernos la vida para tener una anécdota interesante? Elena negó con la cabeza, sus ojos brillando con una verdad brutal que me destrozó la coraza. Necesitaba saber que podía sentir rabia, necesitaba ver si la vida que construimos juntos era tan resistente a los errores como la estructura de tus puentes, Daniel. Y me di cuenta de que si no la atacaba yo, nadie más lo haría. Nunca te atreverías a ser imperfecto. Sus palabras me despojaron. No solo de mi prometida, sino de mi identidad. No era un marido engañado. Era un proyecto fallido por ser demasiado perfecto. El hombre que se había sentado en la oscuridad a esperar la prueba, había recibido no solo la confirmación de la traición, sino una crítica demoledora a su propia existencia. El dolor físico de mi mano herida finalmente regresó, punzante, real, y fue la única parte de mí que no se sentía de papel. Mi mano ya no sangraba tanto, pero el dolor era un ancla que me devolvía a la realidad. Una realidad donde mi prometida había dinamitado nuestra vida, no por falta de amor por mí, sino por falta de fe en la inmaculada estructura que habíamos construido. Me dirigí al baño no buscando consuelo sino desinfectante y vendajes. La herida física era el único punto de contacto con algo tangible en medio de este torbellino de abstracciones. Elena me siguió,
apoyada en el marco de la puerta observándome mientras limpiaba la palma. Había dejado de llorar. La desesperación había sido reemplazada por esa misma calma aterradora con la que había pronunciado su frase. Daniel, sé que suena horrible, su voz era suave, casi susurrante, pero escúchame. Querías la certeza, la seguridad, la línea recta. Yo quería la vida. Y la vida, la real, es desordenada, tiene fallos. ¿Cómo podíamos saber que éramos reales, si nunca nos enfrentamos a algo que pudiera destruirnos? Dejé caer el trozo de algodón ensangrentado en el lavabo. Me giré hacia ella. Mi calma era la de un glaciar, fría, masiva e implacable. ¿Y el caos solo lo podías encontrar en la cama de otro hombre, Elena? Mi pregunta no era un grito, sino un escalpelo. Has catalogado 5 años de compromiso, lealtad y felicidad mutua como un guión aburrido. Y el precio de hacer que tu guión fuera más interesante, soy yo. Mi dolor, mi confianza. Ella dio un paso hacia mí, con una súplica silenciosa en los ojos. No es el precio, es el catalizador. Es lo que nos obliga a salir de la rutina, a hablar de verdad. Por fin estamos teniendo una conversación real, Daniel. Esta fue su última desesperada justificación. Pero para mí, fue la confirmación de la profundidad de su traición. Una que iba más allá del sexo. Estaba rechazando la quietud de mi amor. Mi mirada se detuvo en la encimera de mármol. Allí estaba, cerca de mi kit de afeitar, la pequeña caja de terciopelo azul que contenía el anillo de compromiso. El solitario que habíamos elegido juntos, símbolo de la certeza que ella había decidido quemar. Lo tomé. La perfección es lo primero que se rompe, repetí, sosteniendo la caja. La frase resonó entre nosotros como un epitafio. Te equivocas. Lo que se rompe primero no es la perfección. Es la confianza. Y la confianza no es la ausencia de drama. Es la base sólida sobre la que construyes todo, sin necesidad de pruebas de estrés absurdas. Caminé de vuelta al salón, el diamante brillando en la penumbra. Me paré junto al sofá donde solo unas horas antes había estado con otro. Marco te dio un momento interesante, ¿verdad? Un nudo. Yo te di una vida, una estructura. Una vida que no necesitaba ser destruida para ser validada, Elena. Ella estaba inmóvil, esperando el golpe, temiendo que arrojara el anillo por la ventana, o que lo aplastara con el pie. Yo hice algo peor, algo que golpeó justo en el corazón de su necesidad de caos. Abrí la caja, saqué el anillo y lo dejé caer suavemente sobre la mesa de centro, justo al lado del jarrón volcado, a la vista de las 2 copas vacías que atestiguaban su acto. El diamante capturó la escasa luz y destelló. Tómalo. Mi voz era un simple hecho consumado. Guárdatelo, como recordatorio. Un recordatorio de que algunas personas valoran tanto la estabilidad y la lealtad, que si eliges el caos, es a ti a quien dejan atrás. Agarré mi maleta de mano, la que había preparado para mi falso viaje, y me dirigí a la puerta. Este no era mi hogar, era la escena de un crimen emocional. Elena reaccionó, finalmente, con el miedo primitivo del abandono. Daniel, no te vayas por un nudo. Te lo ruego, desenrédalo conmigo. Lo haremos juntos. Me detuve en el umbral, mi mano sobre la manija fría. Giré la cabeza lo suficiente para que viera la absoluta desolación en mis ojos, pero sin darle la dignidad de una confrontación prolongada. No hay nada que desenredar, Elena. No necesito un nudo en mi historia. Necesito una base. Y te acabas de demostrar que no eres parte de mi estructura. Te quedas con el drama. Yo me quedo con el silencio que merezco. La puerta se cerró. No la cerré de golpe, la solté. El ruido, seco y final, fue el verdadero clímax. No una explosión de ira, sino el sonido de una vida que se sella y se rompe en 2. Bajé las escaleras, dejando atrás no solo un apartamento, sino la ilusión de mi propia invulnerabilidad. El hombre perfecto se había ido, pero el ingeniero herido, el que valoraba el cimiento más que el adorno, se había quedado con la única verdad que importaba. Nunca olvidaré lo que mi novia me dijo, tras confesarme su infidelidad. El silencio que siguió al cierre de la puerta no era vacío, estaba saturado con el eco de la frase de Elena: quería que nuestra historia tuviera un nudo. Daniel, el ingeniero que valoraba la solidez y la previsibilidad,
Había experimentado el máximo fallo estructural, no en un puente, sino en su propia vida. Los primeros días fueron una niebla de trámites legales, de cajas selladas, de llamadas que nunca atendió. Liquidó el apartamento con una eficiencia fría y metódica, asegurándose de que la demolición de su pasado fuera tan limpia y precisa como el diseño de cualquiera de sus proyectos. No quería confrontación, solo borrado. La frase de Elena no solo había roto su relación, sino que había reestructurado su forma de ver el mundo. Ya no veía la estabilidad como una virtud, sino como una vulnerabilidad que otros podían explotar. Empezó a desconfiar de la calma, viéndola como la incubadora del aburrimiento, y por extensión, de la traición. Paradójicamente, el hombre que había valorado la certeza ahora temía la quietud. Su vida profesional se disparó. Encontró refugio en la lógica inquebrantable de los números, en las estructuras de acero y hormigón que nunca mienten. 2 años después, Daniel estaba en una ciudad diferente, dirigiendo la construcción de un rascacielos. Había construido una nueva vida, una que era intencionalmente más sobria, y menos dependiente de los adornos emocionales. Había intentado tener citas, pero siempre terminaban igual. Tan pronto como la relación mostraba signos de estabilidad, Daniel se retiraba, esperando inconscientemente el nudo, la prueba de estrés impuesta por la pareja. No quería repetir el experimento. Pero la vida es desordenada, tal como Elena había dicho, y el destino siempre tiene un último acto reservado. Una tarde de otoño, mientras tomaba un café en una pequeña librería cerca del sitio de construcción, la vio. Elena. Estaba sentada en una mesa en la esquina, leyendo. Había cambiado. Su cabello, antes recogido en un moño pulcro, ahora caía en ondas salvajes y teñidas. Vestía colores más audaces, más artísticos. Parecía en efecto haber encontrado el drama que tanto anhelaba. Y no estaba sola. Junto a ella, absorto en su propio libro, estaba Marco. Daniel sintió un vuelco, no de rabia, sino de reconocimiento. Eran una pareja que irradiaba una energía caótica, una danza constante de pasiones y discusiones, de abrazos intensos y silencios tensos. Ella lo había conseguido. Había creado una historia llena de nudos, llena de drama. Daniel la observó durante 5 minutos. No se acercó. No sintió la necesidad de hablar, de exigir explicaciones, ni de buscar venganza. En ese momento, comprendió la lección que Elena le había dado involuntariamente. Ella había necesitado destruir la perfección para sentirse viva. Yo, por otro lado, Daniel pensó, necesito construir algo tan fuerte que la idea de destruirlo sea impensable. Necesito una base, no una excusa para el caos. Se levantó de su mesa, dejó el dinero del café y se dirigió a la salida. Mientras pasaba junto a la ventana, Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce fugaz, Daniel no vio arrepentimiento en ella, sino la confirmación de su elección. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste, de quien reconoce una verdad compartida. Daniel no devolvió la sonrisa. Simplemente asintió, como quien cierra un trato o termina un capítulo. Cruzó la calle, sintiendo el peso del viento, el frío de la tarde. El dolor de la traición se había ido, pero la cicatriz, la lección, la estructura de su vida, permanecía. Su nueva vida no era perfecta, pero era auténtica y sobre todo, segura. Y mientras caminaba hacia la solidez de su futuro, la frase de Elena resonó una última vez en su mente, ya no como una herida, sino como un principio rector. Nunca olvidaré lo que mi novia me dijo tras confesarme su infidelidad, porque esa frase lo obligó a dejar de ser el hombre que buscaba la perfección en otros, y a convertirse en el hombre que definía y construía su propia base inquebrantable.